Nosotros somos la herramienta principal. Entonces, si yo no puedo lidiar con mis emociones malas, que no son malas, pero me enseñaron que eran malas, que son emociones que no se sienten tan ricos, son desagradables. Sí. Si yo no puedo lidiar con mi enojo, con mi frustración, con mis celos, con mi envidia, con mi tristeza, con mi miedo, yo no voy a poder permitirlo en el otro. Y justo lo que dices de mucho poder contener y validar la emoción, o sea, que no tape la emoción, que no sea como, no llores, no, aquí distráete, ven, mira, vamos a ver aquí el cuadro, porque pues, entonces es como el mensaje es no sientas. Nosotros tenemos una idealización del niño que nos imaginamos que vamos a tener. Siempre cuidas de tus hijos, no es tan natural que tus hijos cuidan de ti. Y hay veces que pueden haber personas que tomen la decisión de tener hijos para que alguien los cuide en la vejez. Y esa no es la responsabilidad de los niños. Necesitamos ser sensibles a sus necesidades. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Yo soy Marion Cortina. Si tienes hijos chiquitos, especialmente de 0 a 7 años, o te interesa todo el tema de este concepto nuevo que se llama crianza consciente, entonces este episodio es para ti. En este episodio nos vamos a adentrar acerca de qué pasa con la personalidad de los 0 a los 7 años, cómo se forman estos años principalmente. Vamos a hablar acerca de la teoría del apego. Vamos a estar adentrándonos en cuáles son las etapas cruciales y lo que tenemos que poner atención de los 0 a los 7 años. Vamos a hablar de límites, de berrinches, en fin, va a ser un episodio riquísimo con Michelle Asís, que es nuestra invitada del día de hoy. Michelle es experta en crianza y desarrollo infantil. Es pedagoga, ha estudiado educación preescolar y tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes. También tiene formaciones en psicoterapia corporal biodinámica y en psicoterapia gestalt. Michelle también es fundadora de Nido Criando Juntos, que es una plataforma que ofrece talleres y pláticas para padres y cuidadores de niños en la primera infancia. También tiene una editorial que soy fan, que se llama Nido Books, que es una editorial dedicada a cuentos infantiles para poder apoyar a través de los cuentos infantiles a los niños en esta edad tan crucial de los 0 a los 7 años. Ha sido autora de varios libros infantiles como Amaya Estalla, Roberto el Robot, Los berrinches de mamá y Cel Oso. Su misión es muy clara. Es acompañar y empoderar a las familias en su camino de crianza para que los niños crezcan en entornos más conscientes, amorosos y respetuosos. Porque ¿qué pasa con este tema de crianza? Los niños no vienen con un manual, no tenemos ni la menor idea de cómo navegar, de cómo ser mamá, de cómo ser papá. Y así que aquí está Michelle para podernos ayudar a interpretar este lenguaje en estos años tan cruciales de la vida de nuestros hijos y de la vida de los niños. Así que muchísimas gracias, Michelle, por estar aquí. Soy fan de que coincidieron nuestras agendas y por fin ¡lo logramos! Se nos hizo que estuvieras aquí. ¡Qué felicidad! Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí, de platicar de esto que me apasiona y, bueno, entre más papás se enteren y más papás puedan, ¿no?, saber más y tener más herramientas para la crianza de sus hijos, bueno. Claro, hace toda la diferencia. Sí, ¿no? cañón. A mí me encantaría abrir este episodio con ¿qué fue lo que te atrapó y cómo empezaste a especializarte en este tema de crianza e infancias? Bueno, hoy en día ya sé, gracias a la terapia, el por qué me dedico al tema de la infancia. Obviamente, cuando empecé, yo toda la vida dije, a mí me encantan los niños y yo siempre quiero dedicarme a algo que tenga que ver con niños. Entonces, no, mi sueño era tener un kinder y después ya crecí y dije, no, qué flojera eso, qué cantidad de responsabilidad. Y obviamente, ya viéndolo en terapia, pues obviamente es una parte mía de reparación de mi propia infancia. Entonces, le entraste a sanar a lo tuyo cañón. Y poder entender tu mapa, ¿no? Justo. Que era lo que necesitabas en tu infancia. Justo. Qué lindo. Y explícanos, porfa, cómo funciona este tema. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la crianza consciente y la crianza normal? Bueno, a ver, yo creo que la crianza normal ha sido normal, depende de la edad, de la etapa del mundo, ¿no? O sea, si nosotros nos remontamos un poco a la historia, pues no sé, los derechos de los niños antes del, no sé, 1926 no existían derechos de los niños, ¿no? Los niños trabajaban en las fábricas y entonces o sea, crianza, ¿qué es eso? ¿De qué hablas? Sí. Van creciendo, vamos avanzando y nuestros papás, nuestros abuelos vienen de una crianza súper autoritaria, porque lo digo yo, en este minuto te callas, casi te controlo con la mirada y entonces hoy en día, con toda la información que tenemos, con los escáneres cerebrales, con toda la parte psicológica que hoy en día sabemos y tenemos, queremos hacer las cosas diferentes. Pero, ¿qué pasa? Nos pasa que venimos de esta crianza súper autoritaria, súper, ¿no?,
Sí, lo digo yo y te doy dura una nalgada, disciplina. súper, disciplina súper dura. Y como buenos que somos en esta sociedad, estamos pendulando al otro extremo. Claro. Y hoy en día estamos cayendo en toda esta crianza permisiva, sobreprotectora, qué miedo decirle que no a mi hijo, entonces no le pongo límites. Y entonces estoy cayendo en el otro extremo que es igual o Claro. peor de peligroso que la crianza que la que venimos. Claro. Entonces la crianza consciente o crianza emocional o crianza, ¿no? O sea, tiene muchos nombres, lo que, ¿no? Crianza respetuosa, pero lo que estamos buscando los que nos dedicamos a este tipo de temas es agarrar lo que nos funcionó en el pasado, que era toda la parte de la estructura, de los límites, etcétera, y todo lo que hoy en día es importante, que es el cariño, el apapacho, el tema de las emociones, El el ver a apego. tu hijo, el apego y agarrar y encontrar y buscar como un equilibrio, un balance entre Claro. estas dos crianzas. Entonces yo así describiría un poco esta crianza metiendo conciencia, ¿no? Porque no se nos puede olvidar que nosotros somos la herramienta principal en la crianza de nuestros hijos. Entonces si Claro. yo no me echo un clavado a mi infancia, a mis heridas, a qué estoy haciendo, a qué hijo tengo enfrente, Sí. pues difícilmente voy a poder criar de una manera pues como más consciente. Claro, claro. ¿Qué es lo más importante a cuidar en los primeros años de vida de nuestros hijos? Si digamos que tenemos de los 0 a los 7, ¿qué pasa de los 0 a los 3? O yo qué sé, igual y es del 0 al 1. Sí. A ver, necesitamos entender que a nivel neuronal, a nivel desarrollo cerebral, de los 0 a los 7 años es donde se da la mayor parte del desarrollo cerebral. Y entonces en esta etapa tenemos como una gran oportunidad de sentar una gran base para el futuro de nuestros hijos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues la parte cognitiva, la parte inteligente, la parte motriz, todo es importante. Pero a mí, si me preguntas, la parte más importante de todo esto es la parte emocional, la parte del vínculo y de la conexión con los papás y la parte de las relaciones, que nosotros, mamá y papá, somos la primera relación que nuestros hijos tienen. Entonces, si Claro. nosotros les mostramos una relación en donde los aceptamos tal y como son, en donde los ayudamos a regular sus emociones, en donde les estamos mostrando una manera de relacionarse sana, segura y con mucha confianza, esto es lo que internalizan y se llevan a su vida diaria, porque Claro. la relación con mamá y con papá es la primera base, el primer ejemplo de relación que tienen. Sí. Entonces, a partir de cómo mamá y papá me enseñan que son las relaciones, es lo que yo internalizo y es lo que busco. Claro. ¿No? En mis compañeros, en mis Sí. maestros, en mis futuras parejas, de la misma manera como soy yo con mis hijos en un futuro. Y entonces es bien importante cuidar, Claro. ¿no? Eso. Principalmente la relación. Y a ver, adentrémonos en cada uno de estos. ¿Qué es lo más importante para fijarnos como papás en el desarrollo emocional de estas edades? Porque, por supuesto que no podemos prevenir o hacer que no sientan nada que sea incómodo, que sea doloroso, porque pues, es la experiencia humana. Van a tener pues, el perrito que se murió, el familiar que, no sé, se enfermó, o sea, son cosas de la vida. Por El supuesto. amiguito que le quitó algo y sintió envidia, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo podemos abordar este desarrollo emocional de una forma mucho más consciente? Mira, repito, nosotros somos la herramienta principal. Entonces, si yo no puedo lidiar con mis emociones malas, que no son malas, pero me enseñaron Sí. que eran malas, que son emociones que no se sienten tan ricos, son desagradables. Sí. Si yo no puedo lidiar con mi enojo, con mi frustración, con mis celos, con mi envidia, con mi tristeza, con mi miedo, yo no voy a poder permitirlo en el otro. Claro. Entonces, el trabajo regresa a nosotros, a sí. ti. Entonces, tú necesitas ir a terapia, resolver temas tuyos, porque, no, imagínate que a nosotros cuando éramos chiquitos nos dijeron, ¿te enojas? No te enojes. Y entonces nos minimizaban, nos frenaban, nos ignoraban, nos daban una nalgada, o sea, nos cerraban la emoción en friega. Y entonces nosotros aprendimos a agarrar esta emoción, a esconderla, a guardarla en el fondo Sí. de nuestro sótano y nunca bloquearla abrir con la todo. puerta. Y nunca tocarla. Sí. No, ¿de qué hablas? ¿Qué tristeza? No, yo no siento nada. Ay, no, yo nunca me pongo triste. Ay, no. En un Claro. segundo me distraigo, agarro el celular. Y entonces, ¿qué pasa? Llega mi hijo y hace berrinches porque es un niño. Y entonces se suelta a llorar. Y entonces, ¿no? Mi emoción, mis neuronas espejo dicen, está llorando. No. Como yo tengo tan bloqueada mi propia emoción, sácate de ahí en este momento. Y aparte, como a mí me enseñaron a ignorarlo, a bloquearlo, a minimizarlo, a frenarlo en seco, yo hago lo mismo con mi hijo. Entonces el mensaje es, aquí tus emociones no son recibidas. Solo te quiero cuando estás lindo, cuando no estás Contento. llorando, cuando estás contento, cuando estás de buena onda y cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás haciendo berrinche, cuando te estás peleando, cuando estás envidioso, cuando estás celoso, te vas a tu cuarto, te vas a la silla de pensar. Y entonces el mensaje es, yo solo te amo cuando te portas bien. Claro. Cuando te portas mal, que
portarse mal es hacer berrinche o, ¿no? O sea, como cuando Llorar, te portas mal, etcétera. no te quiero. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Trabajar con nuestras propias emociones, lidiar con nuestro enojo, con nuestra tristeza, ¿no? Muchas veces a nosotras mujeres no nos permitían enojarnos. Sí. Y a los hombres no les permitían estar tristes. Llorar. Y llorar. Entonces, ¿qué pasa? Tendemos a repetir eso con nuestros hijos. Entonces, el primer paso para poder nosotros regular la emoción de nuestros hijos es conocer las nuestras, aceptarlas, validarlas y tener como escape de dónde sacar estas emociones, ¿no? Como dónde descargarlas de una manera asertiva, Claro. que no sea con el alcohol, con las drogas, que no sea con la agresión, que no sea Con fármacos. con fármacos, etcétera, justo. Genial, eso me encanta. Y luego la segunda, ¿cómo podemos vincularnos mejor con nuestros hijos? Ok. En cómo se abre ese espacio y cuáles son esos elementos importantes que hacen que tengamos un vínculo mucho más profundo Sí, con miren, ellos. a ver, creo que una de las cosas principales que veo repetidamente como en los papás que vienen conmigo a consulta es que nosotros tenemos una idealización del niño que nos imaginamos que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, quiero que sea abierto como soy yo, me muero si es tímido como mi esposo, quiero que sea líder, pero no quiero que sea bully, pero quiero que llegue a las fiestas y se lleve con todos los amigos y no quiero que lo rechacen y quiero también que... ¿no? Y entonces nos empezamos a imaginar toda una serie de cosas de nuestro niño ideal. Que además esas expectativas vienen seguramente de nuestras heridas, ¿no? Vienen de nuestras heridas, vienen de nuestras experiencias, vienen de, ay, por favor, que no sea como yo y no tenga este carácter durísimo que a mí me ha metido mucho en problemas en mi vida. Y entonces, ¿no? Normalmente idealizamos a lo que tenemos de hijo. Y de repente, adivina qué, nace un hijo que no encaja con esa idealización, porque tu hijo te viene a enseñar tantas cosas y viene a espejearte tantos aprendizajes, que nace un hijo real, no el hijo ideal. Y entonces te empiezas a chocar con que es que mi hijo es muy tímido, o es muy extrovertido, o es muy explosivo, o no se calla, o es hiperactivo, o trae un tema sensorial, o no. Y entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a pelearme primero con la imagen de un hijo que no existe. Sí. Entonces, el primer paso yo creo que sería es aceptar al hijo que tienes. Así es. Tiene esta personalidad, tiene este temperamento, tiene esta manera de reaccionar, tiene esta manera de picarme estos botones que a mí me prenden, me encienden, me cuestan mucho trabajo, ¿no? 2, creo que es bien importante hacer como un gran trabajo de esta parte de la parte emocional, ¿no? Porque después vamos a meternos al tema del apego, que es el tema que más me gusta, pero el apego se forma en los momentos de estrés del niño, en los momentos de estrés, en los momentos de berrinche, en los momentos de la desesperación, en los momentos del enojo, en los momentos cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando tiene... Y entonces yo puedo ser una mamá súper paciente, súper amorosa, súper cariñosa, 23 horas al día, pero la hora que mi hijo tiene hambre, tiene sueño, está haciendo berrinche, está desesperado, pierde el control completamente, yo llego, lo regaño, le doy una nalgada, lo meto a su cuarto, lo etiqueto, le digo cosas espantosas, le estoy dando en la torre al apego, le estoy dando en la torre al vínculo, porque en el momento, las otras 23 horas, obvio me necesita, yo obvio soy importante, pero está jugando, está durmiendo, está platicando, está corriendo por todos lados, o sea, en ese momento no me está necesitando tanto como en el momento donde está sintiendo estrés y es auxilio, socorro. Yo no sé cómo hacerle esto, mamá, ayúdame. Y entonces, ayúdame a regular esto y a ver qué hago con todas estas emociones. Exacto. Y entonces ahí, y a ver, no es juicio, porque nosotros, nuestro sistema nervioso, cuando se siente atacado, automáticamente ataca. Entonces, si mi hijo llega y me avienta la sopa y me jala el pelo y me da un cabezazo y me deja un moretón y le pega al hermanito y raya mi sillón blanco nuevo, por supuesto que yo automáticamente, biológicamente, salgo a la defensiva. Y entonces, ¿qué pasa? Salgo a la defensiva, le digo algo espantoso, él se desconecta más, yo me siento culpable, después llego y trato de sobrecompensar y entonces él se siente no sé qué y se vuelve una bola de nieve y un círculo vicioso espantoso. Entonces, es un trabajo bien difícil porque es como contraindicativo, como que nuestro sistema quiere defenderse o salir corriendo, pero pues es tu hijo. Claro. Y entonces tienes que controlarte, respirar, contar hasta 1000 y ahora súmale que pues no has hecho trabajo personal, súmale que traes temas de tu propia infancia, heridas no resueltas, etcétera, etcétera, pues se vuelve más difícil el tema de la maternidad y el tema de la paternidad. Y súmale que estamos en el 2024, probablemente 25 cuando salga este episodio, pero tenemos todavía extra expectativas de lo que tenemos que ser, principalmente como mujeres. Entonces, ¿cómo? Está cañón.
¿no? Como que... Totalmente. Y ahí adentrémonos de una vez, que se conecta muy bien con esto en el tema de la teoría del apego, ¿no? De lo que tengo entendido, la teoría del apego es, digamos, este apego que se forma en los primeros años de la infancia, que tiene que ver con tus cuidadores primarios, ¿no? Y puede haber el apego seguro, que es el ideal, el apego evitativo, el apego ansioso o el apego ambivalente, que es la combinación del ansioso con el evitativo, ¿no? ¿Cómo se puede lograr un apego sano? Que también, de lo que entiendo, es que es un apego pues muy exigente de estar 24 horas al día, siempre disponible, un poco tu mejor versión, ¿no? A ver, creo que primero es bien importante. Nosotros socialmente, cuando escuchamos la palabra apego, lo relacionamos como el apego budista, ¿no? Según el budismo dicen que el apego es algo negativo y que entre más desapegado vivas, más feliz vas a ser, porque el apego causa sufrimiento. Claro, que ¿no? ahí lo ponen más en el tema de que suelta y no agarres Exacto, expectativas, y con ¿no? las cosas y con las personas y con los vínculos. Según la psicología, el apego es algo positivo, es algo biológico, es algo que tú naces y entonces tu cerebro voltea y dice, híjole, estamos fregados. Yo no puedo hacer nada solo, ¿qué voy a hacer? Pero de repente voltea y dice, mira, fíjate, estas dos personitas me ayudan, me cuidan, me cambian el pañal, me dan de comer, me hacen sentir mejor. Y entonces yo, por sobrevivencia, me vinculo y me apego a mamá y a papá o a esos cuidadores principales que estén ahí conmigo, porque yo solito no puedo. Entonces ellos me ayudan a sobrevivir. Y entonces, ¿qué pasa? Se forma, a mí la palabra en inglés me encanta, es attachment. Es como, me amarro, o sea, ¿sabes? Me gusta más como... Estoy conectado. Estoy conectado. Y entonces... Mamá y papá son los que me ayudan a sobrevivir. Entonces, como decía, en los momentos en donde no necesito o no tengo ningún estrés, no necesito a mamá y a papá porque estoy dormido, estoy jugando, estoy corriendo en el jardín, estoy viéndome la mano, estoy chupándome el pie, estoy tomándome mi mamila, no estoy necesitando, obviamente los necesito, tienen que estar ahí. Pero en el momento en donde más los necesito es en el momento en donde digo, mi batería emocional se vacía, no estoy pudiendo, no sé qué hacer, estoy sintiendo un estrés fuertísimo, ya sea que sea hambre, que sea sueño, que traigo el pañal mojado, que traigo mucha frustración, traigo mucho enojo, estoy celoso con mi hermanito, me siento solo porque te fuiste, etcétera. Yo, para expresarte a ti que te estoy necesitando, lo hago de las peores maneras. Porque tengo 2, 3, 4, 7 años. Claro. Ojalá, y digo... Todavía no saben regularse. Y ni los adultos lo hacemos. Sí. Nosotros de repente somos súper pasivos agresivos, de repente te hacemos la ley del hielo... De repente somos agresivos y le pegamos a la pared y somos adultos con el 100% de nuestro cerebro desarrollado. Entonces los pobres niños a estas edades abren su cajita de herramientas y dicen, ¿qué opciones tengo para decirle a estas personitas que me ayuden? Lloro, grito, muerdo, pego, aviento, rasguño, me jalo, me aviento para atrás, me pego en la cabeza. ¿Por qué? Porque es la única manera en decirte auxilio, socorro, ayúdame. Ahora, ¿qué pasa? Repito, nuestro primer instinto es salir corriendo, o defendernos, o pegar, o regañar, o castigar, o lo mismo que hicieron nuestros papás con nosotros. Y entonces ahí es donde tenemos que poner más ojo. Porque yo puedo ser una mamá súper juguetona, súper divertida, súper amorosa, 23 horas al día, pero si en el momento que mi hijo me está necesitando, yo no estoy... o lo regaño, o le pego, o lo ignoro, ahí es donde empieza a darle en la torre al apego, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde se forma el apego. Y entonces este apego que primero yo formo con mamá y con papá es el apego que yo eventualmente, digo, si voy a terapia lo puedo cambiar y puedo reparar, pero si no, es el apego que yo voy buscando en las diferentes personas. Entonces formo un apego evitativo, formo un apego ambivalente, formo un apego ansioso o desorganizado, que ese es el peor, o un apego seguro. Ahora, ¿cómo hacerle para formar un apego, para que nuestros hijos formen un apego seguro? Porque nosotros formamos un apego con nuestros papás y ahora nuestros hijos lo forman con nosotros. Necesitamos ser sensibles a sus necesidades. Porque, ¿qué pasa? No, muchas veces muchas asesoras de lactancia, por ejemplo, dicen es que el pecho da apego. Y no necesariamente. Lo que da apego es el observar a nuestro hijo, le puedes estar dando mamilo, le puedes estar dando pecho, pero es estar conectado, estar observando, estar viéndolo. Es la conexión, no es el pecho como tal. No es el hecho del pecho. Puedes dar mamila y estar conectando, y puedes dar pecho y no estar conectando. Dormida, justo. O que te esté doliendo, que tengas muchas incomodidades. O sea, se abre un mundo de opciones. Justo. Y entonces el apego seguro se forma siendo padres y cuidadores sensibles a las necesidades de nuestros hijos. Porque, por ejemplo, si cada vez que llora mi hijo le doy mamila,
pensando que es hambre, no estoy siendo sensible a lo que está necesitando. Puede ser que necesite apapacho, puede ser que tenga el pañal mojado, puede ser que necesite, sí, puede ser que tenga hambre, puede ser que tenga frío. Y entonces yo lo que tengo que hacer es un poco observar qué es la necesidad de mi hijo, qué está necesitando. Y cuando yo me muestro sensible y atiendo la necesidad que está necesitando, es muchísimo, ahí es donde formo o se forma un apego seguro. Claro. ¿Y qué rol juega, por ejemplo, una nana en los primeros años en este apego con los papás o también se genera un apego con la nana? ¿Cómo funciona esa dinámica? Normalmente tendemos a tener máximo 3 figuras de apego a la vez. Entonces, si es una nana, si es una enfermera, si es una abuela, si es una tía, que si es una de las cuidadoras principales, por supuesto que va a formar un apego seguro con un apego, quién sabe si seguro, pero un apego con esta tercera persona. Pero sí se forma. Y otra duda que te quería hacer es, ¿el apego en qué áreas tiene un impacto conforme el niño va creciendo? Uf. O sea, tienen de lo que ya comentaste en el tema de las relaciones, ¿no? Yo te comentaba cuando hablamos por teléfono que me tomé un curso acerca de las mujeres y el dinero y todo este tema de financiero y demás. Y lo primero a lo que le entraron, así día 2, era hablar acerca del apego en la infancia, porque tenía que ver el apego que tuviste con tu relación con el dinero. Y así, sopas, ¿cómo? O sea, eso está relacionado con cómo te sientes con el dinero, si lo evitas, si tienes un apego ansioso con el dinero, etcétera. ¿En qué otras áreas también impacta? Mira, ha habido estudios, por ejemplo, que dicen que impacta en la inteligencia, en exámenes de coeficiente intelectual, del IQ. Y alguien diría, pues, ¿qué tiene que ver la inteligencia? Pues mucho, porque si tú vas a la escuela tranquilo de que cuando suene el timbre van a llegar por ti, de que cuando llegues a tu casa van a estar mamá y papá, tu cerebro no está preocupado por algo más. Claro. Porque tienes un apego seguro en tu casa, entonces puedes descansar en tus papás. Y entonces puedes ir al colegio y puedes aprender. Entonces tienes o sea, ¿no? Es más, hay más inteligencia. Se relaciona también mucho con más felicidad, ¿no? O sea, si tú te vas a trabajar y dudas si llegas a tu casa y tu esposo va a estar o no va a estar porque de repente desaparece días enteros porque se va de borracho o se va con otras mujeres, tú no te puedes concentrar en tu trabajo, no puedes estar contenta, no puedes estar tranquila. A nivel salud afecta mucho más, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ver con todo. Con todo. Digo, a ver, creo que es importante no en esta parte en que no se sientan culpables, porque obviamente es otra cosa más y otra carga mental más para las mamás o para los papás, pero creo que sí es importante estar muy presentes y estar muy con el ojo muy prendido, no sé cómo decirlo, como en los momentos o sea, como que yo les digo a los papás, como imagínense que son actores y entonces practican y cuando tu hijo está haciendo berrinche, entras en acción. Ahí es donde tienes que remangarte y decir, ahora sí es mi momento y ahora sí voy a estar ahí y yo voy a poder con su berrinche, yo voy a poder con esta desregulación completa emocional que tiene mi hijo y voy a estar ahí, ojo, poniéndole límites. No se vale que peguen, no se vale que avienten, no se vale que rayes, que avientes la comida, que te lastimes a ti mismo. Va a existir el límite, pero emocionalmente todas las emociones son válidas. Claro. Y te voy a estar acompañando a que puedas tú sentir esta emoción y te voy a ayudar a regularte. Sí, además, y conteniéndote mientras tú o tu niño está teniendo, a tu niña, un desborde emocional que para ellos no saben qué hacer. O sea, tú lo notas perfecto como esta volatilidad que pueden estar riéndose y a los 5 minutos en un pleno berrinche y luego a los 2 minutos otra vez tan felices como si nada pasó. Y es como, órales, ¿en qué momento no llegó a esa como montaña rusa? Y justo lo que dices de mucho poder contener y validar la emoción, o sea, que no tape la emoción, que no sea como, no llores, aquí distráete, ven, mira, vamos a ver aquí el cuadro, porque pues, entonces es como el mensaje es no sientas esa emoción, sino al revés, es aquí te contengo, yo te apapacho, yo te contengo, expresa tu emoción y lo platicamos de una forma calmada, tranquila, apapachadora, amorosa. Claro, pero eso no lo vas a lograr si tú no has vivido tu propio proceso de lidiar con tus emociones. Claro. Si tú las tienes enterradas, negadas, guardadas y crees que son negativas, no hay manera que tú puedas ayudar al otro. La primera regla para poder, el caminito para poder autorregular a tu hijo son 3 pasos y empieza con la autorregulación parental. Claro. Entonces, si cada vez que mi hijo hace un berrinche, yo grito más fuerte, ¿no? Sí. Me aviento al piso a patalear al lado de él, le doy una nalgada, lo ignoro, hablo pésimo al lado de él, digo, ay, no, ¿por qué está este niño grosero haciendo berrinche? Está cañón. Entonces, el primer paso es la
el primer paso es la autorregulación parental. El segundo paso es la corregulación. Mi hijo en los primeros años de vida no tiene todavía la capacidad para regularse solito. Claro. Me necesita a mí. Y entonces el segundo paso es corregularnos para que depende de cómo yo lo corregulé, él logre autorregularse. Entonces, como papás pedimos lo imposible, que nuestro hijo se regule. Y me dicen, es que, ¿por qué mi hijo se suelta y avienta y patalea? Le digo, a ver, ¿a tu hijo le pedirías que haga una división? Me dice, no. Y yo, ¿por qué no? Porque no puede. ¿Pero por qué no? Porque su cerebro todavía no sabe. De la misma manera, su cerebro todavía no sabe decir, espérame, es que me estoy sintiendo triste, es que estoy enojado. Claro. A ver, tengo que respirar y contar hasta 5 y meditar y entonces ahora sí ya me siento bien, mamá, ya estoy listo para desayunar. Por supuesto que no. Claro. Tu hijo, hay un volcán en su ser, no sabe qué está pasando, explota y su manera de decirte auxilio, ayúdame, es de las peores maneras posibles. Claro. La mayoría de los malos comportamientos son falta de conexión. Son, mamá, papá, auxilio. Pélame sí. y traigo la batería vacía, ya sea porque tenga algo físico, hambre, sueño, dolor, pañal, etcétera, o algo emocional, celos, envidia, frustración, enojo, claro. etcétera. ¿Qué pasa si en dado caso tienes el caso donde el niño está haciendo un berrinche y hace algo de lo que necesita ponerse límites, ¿no? Mordió, pegó, etcétera, le aventó algo al hermano, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma correcta de abordarlo mientras contienes, pero al mismo tiempo también se le marca un poco que tampoco, claro. O sea, que está claro ahí el límite de que eso tampoco se vale el estar lastimando a otros? ¿Cómo se maneja ese balance? Miren, el límite siempre tiene que existir y es uno de los grandes problemas que veo hoy en consulta. Es como, ya hizo berrincho, que ya se dio el límite. Ok, sí, otra galleta, sí, ya. Bueno, ok, te vuelvo a pasar la tablet para que vuelvas a ver la pantalla, ¿no? Entonces los límites siempre tienen que existir. Ahora, creo que es diferente y hay que diferenciar el límite con la expresión emocional, ¿no? Una cosa es que no puedes morder y yo te voy a detener casi la carita para que no estés mordiéndote, pero ¿quieres llorar? Llora. Estás triste, estás frustrado, estás enojado. ¿Quieres pegar? Perfecto, pégale un cojín. Sí. Estás mordiendo, ven, te doy una toalla. Se vale sentir la emoción. Lo que no se vale es romper el límite y reaccionar negativamente. Claro. Entonces, justo como que hay que separar un poco este tipo de dos cosas, ¿no? Hay que sí poner el límite, pero también por el otro lado vamos a permitir que sienta la emoción. Claro. Y muchas veces los papás es que ya no aguanto el llanto. Pues claro, nadie aguanta un llanto. El llanto está hecho para que nos vuelva locos y queramos reaccionar. Sí, para que cuidemos al niño. Totalmente. Entonces, por supuesto que el llanto no es, está cantando precioso ópera. Pues no. Sí, te contaba que con esta Cecil Cachadurian, que ella estudió con Martha Welch la terapia de los abrazos. Y yo recién me empecé a meter porque hice una terapia de abrazos con mi mamá que se me hizo de lo más bonito y espectacular para acomodar la relación increíble. Y entonces empecé a hacer los abrazos con mis hijos. Y parte de esa terapia de abrazo es poder contener a tu bebé o a tu hijo en tus brazos mientras tu bebé llora. Y en el momento que tú lo estás conteniendo, no se trata de apagar el llanto, no se trata de decirle, no, tranquilo, todo está bien. No, porque esa emoción, esa energía cargada tiene que salir. Entonces es tú con la seguridad de que eres su mamá, estándolo conteniéndolo, como diciendo, sácalo, exprésalo, etcétera, mientras tu bebé llora y tú aguantando el llanto, que como ser humano, primero, es durísimo aguantar el llanto de un bebé. Y dos, con el llanto de tu hijo, es como, ¿no? Y es como, aquí estoy contigo, soy tu mamá, te quiero mucho, te amo, aquí estoy contigo mientras tu bebé llora. Y al final, yo lo que he visto es que cuando libera esa carga o esa energía estancada, de verdad que se siente un vínculo muchísimo más cercano, se siente una conexión más cercana, que es muy impresionante como en el momento que liberas, no sé, eso, ¿cómo se le llama? Esas emociones de energía estancada, se abre un vínculo mucho más cercano. Eso, ahí se forma el apego, porque ¿no? O sea, tú lo ves como mamá y lo ves y contienes y estás ahí, pero su cerebro lo que dice es, ¡qué delicia! Cuando necesite a mi mamá va a estar ahí para mí. Y esa seguridad y esa confianza interior, ¡puf! Te vuelves superhéroe. Sí. O sea, si tienes eso dentro de ti, ¿qué no puedes en la vida? Porque aparte, obviamente, eso es cuando necesite a mi maestra, me va a ayudar. Claro. Cuando necesite a mi pareja, me va a ayudar. Cuando necesite al policía porque algo me pasó en el súper, me va a ayudar. Cuando necesite, ¿sabes? Y es esta confianza en los demás y en ellos. Y en ellos mismos. Y entonces le da para arriba en la autoestima, la autoimagen, el sentirse valorados, el sentirse suficientes. O sea, va mucho más allá que solamente voy a sostener el berrinche y aquí voy a estar
sentada va mucho más allá porque se está formando la mayor parte del cerebro. Entonces, el mensaje del cerebro es, wow, eres valioso, eres importante, eres merecedor. Y se valen tus emociones y se puede sentir las emociones. Y sí, no se van a sentir rico porque no se siente rico estar enojado ni triste. Pero qué delicia que alguien más sabio, más fuerte, más grande y que tienes la persona que te ayuda a ti a sobrevivir, también te ayuda a contener emocionalmente. Puf, esto para los niños es... Ay, hasta lo platico y hasta siento ya sabes, un descanso interior de qué delicia. Y que además se puede lo que es esto. una delicia es después de que lloras, después de que te enojas, después de todo eso, se siente como si se creó un espacio, se siente delicioso. Cañón. Algo nuevo. Y Mitch, te quería preguntar, o sea, ¿cuál es la forma que recomendarías de cómo se debe de poner límites? Esto famoso de esta frase de que los límites son amor, ¿no? ¿Y hasta qué punto es sano ese límite? ¿Dónde está como esa, digamos, raya imaginaria de dónde poner el límite? Uf, qué pregunta tan importante. A ver, creo que uno de los grandes problemas que estamos viviendo hoy como sociedad es que no estamos poniendo límites, ¿no? Tenemos un poco... mal definida chance en nuestra cabeza lo que es un límite. Creemos que los límites son agresión, creemos que los límites son, hace que nos desvinculemos más con nuestros hijos, creemos que los límites tienen que ser agresivos y súper exigentes. Y los límites son amor. Los límites son como esta pared en donde hay una etapa normal, natural del ser humano, que es aproximadamente al año y medio, 2, 3, 4 años, en donde yo reto los límites porque estoy pasando por una etapa de autoafirmación que yo soy separado a mamá. Entonces hay que ver los límites como esta pared que los niños los van a empujar, pero no va a haber nada que les dé más paz de decir, qué delicia, no se mueven. Claro, qué delicia. aquí. Llegué aquí, qué delicia que alguien me está ayudando y me está diciendo hasta aquí y hasta aquí. Y eso, aunque creamos que nuestros hijos nos piden romper los límites a gritos, no hay nada que más paz les dé. Si el niño empieza a retar los límites y la pared se les mueve, se les crea un vacío de, ¿y entonces ahora quién me va a proteger? Porque este límite es protección, este límite es frontera, este límite es hasta aquí. Sí. Entonces, los límites dependen de cada familia. Hay familias, por ejemplo, que no ven nada de pantallas. Hay familias que hay muchísima regulación de azúcar en los primeros 2 años. Hay familias que son súper rutinarios y estrictos con las rutinas. Hay familias, y hay una mejor o peor, no. Obviamente hay, ¿no?, recomendaciones generales de mejores prácticas, pero... ¿Cuáles son esas recomendaciones generales? Pues depende. O sea, no, yo creo que yo en lo personal... los límites que yo recomiendo que sean los no negociables y los que sí son como más, ¿no? Que hay que ser un poquito más estrictos. Uno, son los límites de seguridad, que estos, todos los papás son buenísimos, ni se los tengo que repetir. No metas la mano al fuego, no metas el dedo al enchufe, no salgas corriendo en la calle con los coches, ¿no? El sentarte en el coche con la sillita del coche, el que no te duermas en la cuna, ¿no? Todo esto normalmente son... Sí, check. Check, sí. Eso... Todos son expertos en poner estos límites. Nadie va a dejar, ay, claro, sí, mete la mano al fuego a ver si te quemas y a ver cómo lo sientes. No, o sea, como que somos muy, muy estrictos o muy... En esos límites. Poner los límites. 2, los límites que tienen que ver con respeto, porque parte de la chamba de ser papás es enseñarles a vivir en sociedad. Claro. Y entonces el respeto es respeto hacia ellos mismos, no lastimarse, porque hay una etapa en donde se jalan, se muerden, se rasguñan, se pegan, se hacen para atrás, se dan de cabezazos. Respeto hacia el otro, ¿no? El no lastimes a tu hermano, no pegues, no rasguñes, no muerdas, etcétera. Y el respeto hacia las cosas. No rayes la pared, no rayes la mesa, no avientes la comida, no rompas los vasos, ¿no? Ese tipo de cosas. El tema del respeto. Y 3, el tema de la rutina. La rutina es bien importante para los niños porque los estructura, ¿no? Y entonces para mí es, ¿no? Los niños no saben si es hoy, si es mañana, en 5 minutos pasado, mañana, antier o el jueves. O sea, el concepto del tiempo es tan abstracto que los niños no lo entienden. Claro. Cuando tú le pones rutinas a los niños, es como, ok, ya sé qué se espera de mí, ya sé qué va antes, ya sé qué va después. Les da paz. Y esto les da paz y les da tranquilidad. Sí. Esos son como que los 3 límites no negociables. Ahora, los límites del tema del azúcar, del tema de las pantallas, del tema de, pues cada familia, ¿no? O sea, una persona que es súper clavada con la nutrición, por supuesto que te va a decir que 0 azúcar por la microbiota intestinal, no sé qué. Hay otros que son más relajados. Hay unos que, no sé, el tema de las pantallas, no, porque soy oculista y entonces la pantalla trará y entonces va a ser más estricto. El tema de, no sé, o sea, hay de todo. Y no es que hay unos mejores o unos peores, nada más creo que es bien importante que sepas cuáles son tus límites, porque uno de los grandes errores de los límites es que dependen de nuestro humor.
Ay, sí, ay, claro, échate otra galleta. Ay, pues estoy de buenas. Ay, bueno, ok, media hora más de tele. Claro. Bueno, ok, X. A ver, brinca ahorita que estoy aquí contigo encima del sillón. Pero el día que estoy de malas, nada de galletas, nada de pantallas, bájate del sillón. Y entonces el niño es como, espérate, ¿sí o no? ¿Cuándo Claro. sí, cuándo no? Y eso se vuelve sumamente confuso. Sumamente confuso y les da mucha ambivalencia en donde qué mamá me va a tocar hoy. La linda que me explica, que me ayuda, o la que me grita y que me manda a mi cuarto al tiempo fuera o que me da una nalgada. Claro. Entonces hay que tratar de ser lo más congruente y constante con el tema de los límites. Bueno, Y con además todo. todos los que estén en contacto Todos. con los niños, que ahí también entran los abuelos, o sea, el papá, la mamá, o sea, todos los Gente cuidadores que ayuda en la primarios, los casa. tíos, etcétera. Sí, porque es típico, ¿no? Tú llevas toda la tarde, nada de chocolates, nada de chocolates, nada de chocolates y llega La tu esposo abuela. de que, ¡un chocolate! Y eres como, Sí. no puede ser, ¿cómo? Por favor, no, ya sabes, llevamos trabajando todo el día Con el en tema de este chocolates, límite. justo. Hola, no quiero que te pierdas de nada, así que por favor suscríbete y síguenos. Hay un estudio que se me hace fascinante que hicieron en Canadá, que construyeron una cancha de fútbol. Y entonces, digamos que esta cancha de fútbol la hicieron, tenía 5 metros de altura. Entonces, imagínate, 5 metros de altura, la cancha está arriba. Ponen a niños de todas las edades, desde kinder hasta sexto de primaria o séptimo, ¿no? Y bueno, que en Estados Unidos le llaman seventh grade, ¿no? Y entonces los ponen arriba y al principio esta cancha no tenía barda. Entonces todos los niños de cualquier edad, hasta los que ya iban en secundaria, estaban jugando todos pegados en el centro. En el centro, así como si tuvieran miedo, etcétera, porque no había bardas. Claro. Luego les ponen bardas y el comportamiento desde kinder hasta secundaria era literal, todos se movían con muchísima más fluidez porque estaba muy claro marcado dónde estaba la barda, dónde estaba el límite. Obviamente es una metáfora en donde ese límite brindaba seguridad, brindaba yo sé que hasta aquí puedo llegar. Y obviamente también hay un tema de protección, que sabes que físicamente no te vas a caer porque hay una barda. Pero estudiaron mucho que estas prácticas bajadas a los límites con los niños les daba una sensación de seguridad y al mismo tiempo de libertad, cosa que podría sonar contraintuitivo, porque cuando el límite estaba marcado podían llegar cerca del borde del límite. Claro. Cuando no hay límite, ¿no? Pues estabas en el centro. Y a mí me pasaba muchísimo eso, por ejemplo, en la hora de llegada cuando era chica. Mis papás estaban divorciados desde que yo tenía 1 año. Entonces con mi mamá era, pues, tienes que llegar a la 1 de la mañana en punto aquí en la casa. Y mi papá me decía, yo ya te eduqué, tú ya sabes a qué hora está bien llegar. Llega a la hora que tú quieras. Obviamente con mi mamá yo empujaba a las 2 de la mañana, 2:15, porque la hora estaba súper marcada y yo extendiendo la liga. Y con mi papá, te juro que estaba en la casa a la 1 de la mañana cuando tenía, o sea, noche libre. Y esa experiencia era como, wow, ahora entiendo, ¿no? La importancia un poco de los límites. Y yo me sentía, la verdad, cuando salí en la noche, más segura cuando me quedaba a dormir en casa de mi mamá que en casa de mi papá, porque en casa de mi papá era como, llega a la hora que tú quieras. Y entonces yo salía con una sensación de mucho mayor responsabilidad. Claro. Pero a ver, también a los adultos nos gustan los límites, nos gusta saber que podemos, ¿no? Esto que te digo de la pared, de quiero empujar la pared, pero me encanta que haya un límite, ¿no? Por ejemplo, tú te subes a un avión y si vieras que se sube el piloto borracho, hablando así, desfajado, con la corbata así. Sí, te daría y, ansias. espérate, este va a París, ¿a dónde vamos? Dirías, Sí. ¿qué hago aquí? ¿Qué ansiedad? Sí. ¿No? ¿Qué miedo? ¿Qué inseguridad? Pero si tú sabes que te subes al avión y el capitán te va a llevar al lugar correcto, tú llegas, te duermes, te acuestas, pones tu película, tus audífonos y no te enteras. Sí. Entonces, también nos gusta tener que alguien más vaya manejando el avión y sea el capitán de nuestra vida y estemos seguros. Sí. Entonces, ustedes son el capitán del avión de la vida de sus hijos. Él necesita saber que pase lo que pase, tú lo vas a ayudar. Porque si tú como papá cedes los límites, los niños empiezan a tomar una jerarquía que no les corresponde, empiezan a ser más adultitos y entonces empiezan ellos a cuidarse, pero entra una inseguridad durísima. Digo, hay muchos temas psicológicos que pasan cuando tú te vuelves un hijo parentalizado, pero hay mucha inseguridad en donde, pues como nadie me va a cuidar, yo me tengo que cuidar. Pero los niños no tienen edad para cuidarse. Y entonces hay muchísimas cosas ya de adultos psicológicas, terapéuticas, psiquiátricas, Claro. en donde les empieza a afectar el hecho de que mamá y papá no toman su lugar de la jerarquía y de poner esta parte de los límites. Totalmente. Y ahí me recuerda mucho el trabajo de Bert Hellinger, el que hizo el tema de las constelaciones,
en donde habla del orden en el amor. Cañón. En donde el amor, de lo que dice, es que tiene un orden. Entonces hablaba, por ejemplo, en las familias donde tienes a papás divorciados o ese tipo de cosas, siempre siempre la jerarquía de mamá o de papá es, primero va la opinión, bueno, hablando de un ambiente sano, ¿no? Del papá, y luego viene la opinión, por ejemplo, de los hijos. O tiene tiempo con tu pareja antes de un poco tiempo con tus hijos y mantener ese orden. También, por ejemplo, el tema de que como papás siempre cuidas de tus hijos. No es tan natural que tus hijos cuidan de ti. Y hay veces que pueden haber personas que tomen la decisión de tener hijos para que alguien los cuide en la vejez. Y esa no es la responsabilidad de los niños. La responsabilidad como papá, si tú decides tener hijos y traer un hijo al mundo, es tú cuidarlos a ellos, no que ellos te cuiden. Justo. ¿No? Y uno de los grandes problemas que estamos viendo hoy en esta crianza muy permisiva es que la jerarquía se está borrando. Y entonces es que me da miedo ponerle límites. Es que quiero que sea mi mejor amiga. Es que quiero caerle bien. Y entonces adivina qué pasa. Tu hijo que tiene que ir abajo de ti entra el mismo lugar que tú o incluso por arriba que tú. Y entonces las decisiones las toman los niños. Entonces deciden dónde vamos a comer y dónde vamos de vacaciones. Y entonces, ¿qué se hace? Y entonces la mamá casi, hijo, tú dime, ¿qué hacemos? Claro. Y entonces de repente ves papá manejando, el hijo adelante y la mamá atrás. ¿Qué digo? Es una cosa muy representativa, pero es... Claro, es un mapa. Es un mapa. Es un mapa. Entonces, esto causa muchísima inseguridad en los niños. ¿Qué pasa si ya estás adentro de esa dinámica? ¿Qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando hoy si ya están adentro de esa dinámica? Si tú eres como mamá o si tú estás como hija dentro de una dinámica donde no estás ocupando tu lugar. O sea, si ya digamos, los hijos sobrepasaron el lugar de los Pero papás. tú siendo papá, Ajá. Ok, tú siendo papá, regresar siempre a tus hijos, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, que el primogénito con el hermano menor lo quiere cuidar y entonces lo regaña y entonces tú siempre marcarle a tu hijo es tu hermano, yo soy la mamá, yo te voy a cuidar, yo voy a poner los límites, yo lo regaño, yo le digo. Claro. Pero regañar no, por favor, no. Pero sí. no en esta parte en donde regresarlo a su lugar de hijo, ¿no? Muchas veces... O sea, volver a poner el orden en la familia. Volver a ponerte tú por encima y tú poner a tus hijos abajo, o sea, volver a acomodar, ¿no? Creo que es bien importante y pasa mucho, ¿no? Y pasa, y lo hacemos de verdad sin afán de lastimar, pero no sé, se divorcian y entonces típica la tía que le dice al niño, ahora tú eres el hombre de la casa. No es el hombre de la casa, tiene 6 años. No le toca. No le toca. Sí. O muchas veces las mamás, esto lo veo muchísimo, se divorcian y entonces no quiero dormir solo, entonces meto a mi hijo a dormir a mi cama. Como si fuera, entre comillas, la pareja. Sé que no hay tema sexual, pero es un lugar que no le corresponde. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Regresas a tu hijo a su cuarto. Regresas a tu hijo, tú eres el hermano, tú, porque típico, ¿no? Nace el hermanito, ¡ah! ¿Y tú lo vas a cuidar? Sí. No lo vas a cuidar. Es su hermano, no su papá, no su mamá. Entonces, mucho y hasta mucho con palabras. Sí. De no, eso no te corresponde a ti, yo te voy a cuidar, yo soy la mamá, tú eres el hijo, sí. ¿No? Hace poco hice un ejercicio que me pareció fascinante. Suena hiper sencillo, hiper tonto, pero ponte tú que te ponían muchísimos botones en una mesa. Y tú tenías que seleccionar tus botones y ponerte a ti, luego a tus papás, luego a tus abuelos, luego a los papás de tus abuelos, ir haciendo tu linaje hasta donde tú tuvieras información. Y entonces, pues generalmente en todo el grupo, todo el mundo empezó a poner como el botón grande siendo tú. Y luego el tatarabuelo ya un botón mucho más chiquito. Y llegó esta terapeuta y dijo, no, perfecto, está increíble tu mapa, porque además era tú viendo hacia la vida, ¿no? Entonces era primero este mapa de que tienes a todo tu linaje atrás de ti, empujándote a que tú salgas a la vida, que esa visión de si cierras los ojos y te visualizas a tu mamá de tu lado derecho y a tu papá de tu lado izquierdo, impulsándote a la vida, luego tus abuelos, luego tus tatarabuelos, así, era una imagen potentísima. Y segundo, te hacían cambiar los botones a que los más grandes fueran tus tatarabuelos, luego tus bisabuelos, luego tus abuelos y así. Y entonces sentías el poder de tus ancestros en un ejercicio tan sencillo como jugar con las dimensiones de unos botones representando tu linaje familiar, que se me hizo un ejercicio tan poderoso de ver esa jerarquía, ese orden, esa importancia. Y no es que tú seas chiquito, no. Es el hecho de que traes un linaje de muchísimas personas y de mucha información genética, emocional, traumática, etcétera, que es información que ya traes tú a lo largo de tu historia. Está cañón. Es un temazo esto. Nos podemos quedar horas hablando de esto porque sí. Creo que es bien me importante. encanta que te hayas clavado tanto, ya sabes. No, sí, es bien intensa parte. Una de las preguntas que más curiosidad me da hacerte cuando estuvimos hablando como previo a este episodio es, cuéntanos cómo se desarrolla la personalidad en la infancia. ¿Por qué hay un falso yo y por qué de adultos nos cuesta tanto trabajo identificarlo y llegar a nuestra verdadera esencia?
Ok. A ver, primero hay que desglosar el tema de la personalidad, ¿no? La personalidad se compone de dos partes, del temperamento y del carácter. El temperamento es con lo que nacemos, con lo que venimos de fábrica, lo que traemos en la genética, si somos más dormilones, más comelones, si somos más gritones, si somos más calladitos, ¿no? O sea, hay una parte que sí traemos de genética, que nos parecemos a la abuela, al tío, a la mamá, al papá, etcétera. Y el carácter se nos va formando, depende quién nos cuida y dónde crecemos, ¿no? O sea, es todo no, ¿cómo se llama? ¿Es genética o es ambiente? Sí. Siempre ha habido una... Nacen o se hacen. Nacen o se hacen, justo, de los dos. Naces por una parte porque pues, traes carga genética, pero otro, más importante, según yo, es quién te cría y cómo te cuidan, ¿ok? Entonces se acaba de formar la personalidad, pero la personalidad se acaba de formar en la adultez temprana, ¿eh? O sea, acabando la adolescencia, en la adultez temprana. Entonces... ¿Qué edad es ya la adultez temprana? ¿19 años? 20, sí, por ahí. Okay. Digo, a ver, es difícil... decir, a los 22 años con 6 meses se hace. Pero más o menos, pues a ver, el cerebro se nos acaba de desarrollar a 25. Entonces, pues yo diría que por ahí se nos acaba de formar la personalidad. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Un niño lo que más quiere en el mundo es que mamá y papá me amen y me acepten tal y como soy. Y ahora, ¿qué pasa? Somos humanos y no siempre lo hacemos. Si mi hijo está brincando, es ya, siéntate. Si mi hijo, mira, mamá, shh, estoy hablando con tu tía. Si mi hijo llega y está pintando y, wow, espérame, estoy en una llamada. Y entonces muchas veces, que es la percepción de los hijos, no estoy diciendo que tu mamá eres esta persona que no los acepta tal y como son, pero no somos aceptados tal y como somos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? En mi casa, ¿no? Y es real, en mi casa es muy aceptado que siempre seamos alegres y que siempre estemos contentos y que siempre seamos personas lindas. Y entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, yo chance soy más enojona, pero en mi casa lo que se aplaude, lo que se le pone palomita y lo que me echan porras es que sea linda. Sí. Entonces, yo para ser amada y aceptada, tengo que ser linda. Voy a ser linda. Y entonces, chance de esencia, no soy tan linda. O chance sí hay una parte linda, pero también hay una parte mala onda y también hay una parte agresiva y también hay una parte enojona. Y entonces, ¿yo qué pasa? Voy a ser linda, porque es lo que se aplaude en mi casa. Claro. Y es mi mayor... O sea, es lo que más quiero. Y es como también ese código de pertenencia, ¿no? Si yo soy linda, pertenezco a esta familia Asís, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que es verdad, entonces, mi familia Asís, todos no buscan que todos sean lindos. Sí, entonces chance trae cierto enojo y no puedes dejar salir ese enojo porque el código de conducta en la casa es ser linda. Justo, entonces creces y entras a terapia a tus 25 años y dices, ¿por qué estoy tan infeliz? ¿O por qué tengo algún problema? No sé, estoy psicosomatizando algo, o por qué no me están funcionando mis relaciones, y llegas y entonces te das cuenta que creaste un falso self en donde ser linda, y entonces espérame, entonces ¿quién soy? Y entonces es un poco rascarle a ver, sí eres linda, sí hay una parte que eres linda, pero también hay una parte de sombra que igual y no te dejaron ver, o no te dejaron actuar, o no te dejaron ser. Y entonces, ¿qué pasa? Crecemos también mucho olvidando y reprimiendo esta sombra nuestra que no vemos. Claro, y además siento que el trabajo de ver tu sombra, aceptar tu sombra, se me hace de los trabajos más poderosos, porque una vez que aceptas y te adentras en lo oscuro, en tu sombra, en esta parte que preferirías no tener, siento que muchas veces sale la contraparte. Por supuesto. O sea, muchas veces si no ves la sombra de a lo que le tienes miedo, dejas de ver la valentía que realmente tienes. Entonces te pierdes de mucho al no entrarle a ver tu sombra. Y todos vamos a tener una sombra, cosas que preferirías no ver, como lo llamó Jung, ¿no? Digamos, esa parte que prefieres esconder, pero pues al final creo que partimos de que no somos seres humanos perfectos, que no tenemos por qué serlo. Y el momento que tú abrazas tu sombra como adulto, ayudas también a tus hijos a poder abrazar su propia sombra. Es una delicia abrazar tu sombra, ¿no? A mí me pasa de repente en terapia que llego... el tipo de terapia que yo tomo es mucho dedicado o enfocado a la parte de ve tu sombra e intégrala en ti. Entonces, de repente yo llego así, hace poquito a una sesión así de, estoy insoportablemente envidiosa, ya sabes, yo yo acostumbrada a que no, tengo que ser buena y tengo que... Claro. Entonces mi terapeuta me dijo, me encanta la fuerza que te está dando. Habla de otro tema. No, ni voy a tocar tu envidia. Sigue con eso. Y yo, ¿sigue con eso? ¿Cómo? Sigue con eso. Nadie nunca me ha aceptado esta parte. Claro. Nadie nunca, y yo nunca he aceptado esta parte envidia mía. Y es como, me gusta, da buena fuerza, déjalo. Y yo, ¿cómo? Y el que te acepten tal y como eres, que es bien difícil. La pareja la queremos cambiar, a los hijos los queremos cambiar, al jefe lo queremos cambiar, al socio lo queremos cambiar, al del tráfico tonto enfrente de nosotros lo queremos cambiar. Y el que te acepten tal y como eres, y cuando tú ves, observas tu sombra y la integras, disminuye.
Disminuye. Todo ese monstruo gigante que veías de la envidia lo ves y dices, Se hace "Ay, gigante. No está claro. tan grande, no está Y tan además, mal". luego siento que cuando se baja ese nivel de importancia, lo llegas a ver desde un lado donde se vuelve como una gran brújula. Por ejemplo, a mí la envidia se me hace una gran brújula de te dice algo que quieres tener, que te gustaría hacer. Es un indicador de dirección valiosísimo. Entonces, como que gracias envidia por enseñarme algo que me gustaría tener, que me gustaría hacer, que me gustaría hacer. Gracias y ahora ya me puedo accionar a hacerlo. Porque hay muchas veces que ni siquiera sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Todo el mundo sabe lo que no quiere, pero no todo el mundo sabe, ¿no? A veces lo que sí quiere, ¿no? O el enojo, por ejemplo, el enojo también se me hace una gran emoción donde también te pone un poco, te da cierto valor decir, oye, yo no debí de haber dejado que me traten así. O sea, también te ayuda a poner tu lugar. Justo. El enojo ayuda a poner límites. Pero pues venimos todos de una crianza, de una idea en donde Sí. estas emociones negativas y malas, porque obvio es eso no se debe de sentir, las bloqueamos. Y todas las emociones malas, desagradables, porque sí son desagradables, tienen una razón de ser. Claro. Y cuando las observamos y vemos esta razón de ser, puf, y las aceptamos, soy todo. Todo. Claro. Yo le llamo emociones cómodas e incómodas. Sí, justo. Para que no sea ni buena ni mala, sino nada más lo que se siente rico y lo que se siente no rico, ¿no? Y eso desde chiquitos podemos empezar a enseñarle a nuestros hijos. Estás enojado, se vale estar enojado. No se vale pegarle a tu hermano, Claro. pero se vale estar enojado. Sí. Enójate, aquí estoy, te acompaño, te regulo, te ayudo, te contengo. Uf, Toda la diferencia. toda. ¿Qué podemos hacer como papás para ayudar a nuestros hijos a desarrollar su personalidad auténtica en su esencia desde chicos? A ver, yo creo, híjole, me atrevería a decir que es imposible o casi imposible. Te voy a decir por qué. Nuestra personalidad es una defensa hacia el mundo. ¿Ok? Entonces, toda esta, nosotros nacemos con este temperamento y la personalidad que se nos va formando con el carácter es una defensa al mundo. Entonces, muchas veces son mensajes hasta inconscientes que como papá damos, que como papás damos, ¿no? Decimos, no sé, en esta casa para hablar en la mesa, cada quien habla más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces, chances, la esencia de tu hijo es hablar más quedito, pero para defenderse en esta selva de familia es hablar más fuerte. No significa que tú no lo estás aceptando tal y como es, no significa que tú no, ser calladito está mal y le dices, pero inconscientemente y con acciones, su cerebro dice, en esta familia para sobrevivir necesito hablar más fuerte. Es Son un ejemplo muy códigos de sencillo. conducta. O en esta Justo. familia para ser aplaudido tengo que ser el mejor jugando fútbol o el mejor en mis calificaciones, Justo. etcétera. Y entonces no es que, o sea, sí, obviamente, si podemos hacerlo consciente y evitar, ¿no? Y esto aceptando al hijo que tenemos y ver qué hijo es y ¿no? Y apoyarlo en sus diferentes pues, gustos y personalidad o temperamento que tiene, sí, pero también hay cosas que no vamos a poder evitar, que es parte de y es parte de la dinámica familiar. Y aparte no solo afecta a la familia, afecta a la sociedad, afecta a la escuela, afecta a México, afecta, ¿no? Muchas cosas. Entonces, creo que está difícil hacer que nuestros hijos crezcan puramente con esencia, porque no son puramente esencia, son esencia más lo que les toca vivir en el mundo. Y cada uno de nosotros venimos a este mundo a aprender algo diferente, no con acuerdos kármicos y ya para no irnos tan lejos, pero venimos a cumplir una misión de vida, algo que venimos. Entonces, no llegas en blanco y los hijos no llegan en blanco. Y entonces, y tampoco es como, no hay manera porque imagínate si yo te digo, sí hay una manera de que tu hijo se quede solamente en su esencia, no, qué trabajar y qué carga para ti. Claro. Tampoco se trata de eso, se trata de hacer lo mejor que podemos, pero también, ¿no? Saber que va a haber rechazo, que va a haber abandono, porque muchas veces literal es que mi hijo se sintió rechazado porque en el momento en que me dijo algo, pasó un árbol pasó un helicóptero y volteé, y entonces ahí se fijó la herida del rechazo. Claro. Pasa. Sí. Y entonces la personalidad que se nos forma es una defensa. Entonces todos tenemos personalidad, todos tenemos heridas y todos los papás vamos a traumar de algo a nuestros hijos. Claro. También siento que un poco por cómo está diseñada la cultura, también está hecho para, en cierto sentido, como, ¿no? Traumar. O sea, llegas a este mundo, tienes esta separación física, ¿no? Literal del nacimiento. Desde el nacimiento, el proceso de parto, hay muchísimos procesos psicológicos y terapéuticos que te llevan a tu parto y el embarazo cuando estabas adentro de la panza de tu mamá. Oye, estaba pasando una guerra, oye, no sé, tus papás se estaban separando, oye, que se murió el papá de tu mamá, etcétera, etcétera. Y ya tienes cierta información desde la panza, luego en el parto, que si fue cesárea, que si no, que si fue un parto de mucho miedo, fue un parto que todo salió bien. O sea, traes mucha información desde antes de que tomes tu primera bocanada de aire. Supuesto. Y luego ya todo lo que pasa aquí en vida
vida con esa separación, con cargar las emociones, con tener un sistema emocional de chicos que no se autorregula tan fácil, ¿no? Claro. Entonces hay ciertas condiciones que por el simplemente hecho de estar vivos acá, hay ciertos como, ¿no? Impactos en trauma en el sistema nervioso Por desde supuesto, chicos. por supuesto. Y creo que es bien importante como un poco nosotros no pretender hacer las cosas perfectas, porque a ver, Sí. ¿no? Tú eres perfecta con tu hijo y tu hijo crece y nunca encuentra una mujer tan perfecta como tú y entonces, mamá, es que no existe nadie tan perfecta como tú. ¡Pum! Traumado. Claro, Entonces, ya, hasta sí. ser perfecta, trauma. Sí, trauma. Entonces, no, como que ser muy realistas. Obviamente, digo, el objetivo es traumarlos lo menos posible, tener más herramientas, Claro. trabajarnos a nosotros mismos. Y ayudarlos a ellos a que también se trabajen, porque Justo. eventualmente va a haber también un impacto en ellos, para bien o para mal. Por supuesto. Y es parte de la vida. Imagínate el terror de vida que fuera todo perfecto y Sí. estuviéramos así como en caricatura y todo es increíble y nadie sufre y nadie nada. O sea, Sí. la parte de la vida es sufrir y por amor y por... No, o sea, también hay una parte Sí. increíble de vivir. Si no estaríamos todos en el cielo felices Claro. y ¿para qué reencarnaríamos? Y hablando un poco de estos, no sé si la palabra correcta sea errores, por así decirlo, que podemos estar cometiendo los papás con nuestros hijos. Mencionaste el tema de no poner límites, ¿no? Mencionaste también el tema de no autorregularnos nosotros mismos. ¿Cuál podría ser el tercer error de lo más importante a podernos fijar como papás? Yo creo que una cosa de mucho del tema de la agresión, no tanto los gritos, los golpes, o sea, de verdad, yo soy súper, no, más light en muchísimas cosas. Con el tema de los golpes y de la agresión física es un no rotundo. O sea, el hecho de tú pegarle a tu hijo, aunque sea es que una nalgadita en el pañal y un pellizquito y ni cuenta se dio, y es de las peores cosas que puedes hacer, Claro. porque eres la persona que más me tienes que proteger, pero eres la persona que me estás lastimando. Y sea un zapes, un pellizco, sea lo que sea. Lo que sea, aunque sea muchas veces no de ¡cuidado! Y no, o sea, es como con los gritos, con la agresión, con la Sí. humillación, con el avergonzarlo, todo esto les estamos, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. Digo, a ver, creo que hoy en día ya tenemos más información y ya es algo que menos hacemos Sí. más y más. Todos fuimos no Sí. nalgueados de chiquitos y hoy en día no, Ya gran no, porcentaje no sí. lo hace, pero Sí. a mí me trauma. Hasta el 2020 fue ilegal. Fue un delito pegarle a tus hijos. 2020. 2020. O 2022, creo. La ley antichancla acaba de pasar. Qué ¿Cómo? locura. Es un delito lastimar a tus hijos. ¿Y hay sanción? Hay sanción, no O sé sea, bien. sí existe una Sí, sanción sanción aplica. es el delito es pegarle o humillar a los hijos. Sí. Pero hasta 2022, oye, hasta la película de Coco sale la abuela con la chancla. Claro. ¡Miguel! Y todos jijiji, jojojo, porque la chancla es parte de nuestra cultura. Sí, en México. Oye, Sí. pero la chancla es agresión. Y entonces a mí me trauma porque es, a ver, si tu esposo te pega a ti, se llama violencia. Pero si tú le pegas a tu hijo, se llama crianza. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no hace ningún sentido. No hace sentido. No, y el chiste es poner esos códigos, como hablábamos, de que en esta casa no hay violencia, en esta casa no hay ese tipo de información para que todos los niños sepan. Y justo. Obviamente que aprendan a defenderse si tienen alguna situación que se tienen que defender, pero es muy diferente defenderte que tú ir y agredir por alguna razón. Por supuesto. Y aparte, yo siempre le digo a los papás, o sea, tú trata a tu hijo tan bien que el momento en que alguien lo trate mal, le brinque y diga, Sí. espérame, esto me hace Sí, cortocircuito. claro. Porque normalmente las historias de violencia se repiten generacionalmente porque es lo que sabes, es lo cómodo. Y también siento que tiene mucho que ver con los contenidos que están allá afuera en las pantallas. Y de ahí quiero adentrarme en este tema súper controversial acerca del uso de las pantallas. ¿Cuál es la mejor manera o la manera que tú recomendarías de usar las pantallas? Y si es con límites, ¿qué beneficios tiene y cuáles serían esos límites recomendados? Ok, creo que en primer lugar, a ver, lo ideal en el mundo ideal, las mejores prácticas es que que haya lo menos pantallas posibles y principalmente en los primeros año y medio. Antes Ok. la recomendación de la APA, que es de la Asociación Pediátrica Americana, era a los 2 años y ya lo 2 redujeron años y a ahora los ya 18 a 1 y meses. medio. Hace ¿Por? unos años. ¿Por Pues qué? yo creo que dijeron, pues no podemos contra el enemigo, pues hay que mover la fecha, te lo juro. O sea, bueno, las edades. Sí. Entonces, lo ideal obviamente es que crezcan lo más sin pantallas que se pueda. O sea, obviamente hay muchas pedagogías, la pedagogía Waldorf que la super prohíbe y todo. Yo en lo personal creo que también las pantallas ayudan, ¿no? Muchas mamás que no pueden estar pendientes de su hijo todo el tiempo, la pantalla ayuda. Muchas veces en algún lugar en donde su hijo no puede estar entreteniéndole de alguna manera. Creo que las pantallas son parte de nuestra vida hoy en día, en donde estás en el avión, estás en el restaurante, estás en el mismo coche, la misma Claro. pantalla del coche tiene, Sí. ¿no? En el transporte público. O sea, creo que las pantallas son parte de nuestra vida. Ahora,
Lo que yo recomiendo es siempre límites, ¿no? Hay ciertas recomendaciones de que el primer año y medio nada de pantallas, o al menos que sea, por ejemplo, videollamada con algún familiar, creo que eso sí, ¿no? Recomiendan después como del año y medio a los, no sé, te estoy inventando 4, después te paso si quieres bien como la esta es, sí pantallas, pero muy reguladas, bien importante, y entonces esto yo creo que las recomendaciones que le daría a cualquier, principalmente en estos primeros 7 años de vida. Sí. Las pantallas con regulación de horario, las pantallas con contenido educativo, de preferencia pantallas, por ejemplo, televisión y no tablet, porque como que cuando pones algo en la televisión tiene un principio y un final. En la tablet es siguiente, y entonces te puedes pasar ahí horas. Infinito. Y entonces, ¿no? Afecta también a la tolerancia a la frustración porque es siguiente video. Rápido. Y aparte el tema de la vista, ¿no? O sea, la pantalla de la televisión es diferente. La pantalla igual y tú puedes estar al lado, es una cosa más de convivencia familiar. Siempre que esté papá y mamá presentes, porque aunque hay veces que decimos, ay, es una caricatura, hay muchos mensajes ahí. Hay muchos mensajes, hay muchas cosas que les puede causar ansiedad, que le puede causar miedo, que le puede causar nervio, que no entendió bien. Y entonces también nosotros ayudamos a crear un pensamiento crítico. Esta parte de, oye, ¿qué sentiste tú? Oye, ¿qué crees que sintió este personaje? Oye, ¿cómo crees que tú hubieras reaccionado si te hubiera pasado eso? ¿No? O sea, como que podemos estar ahí para ayudarlos a digerir y a traducir lo que sintieron. Y aparte para ayudarlos a abrir su mente, a ver esta parte del pensamiento crítico que es bien importante. Y también, ¿no? Muchas veces digo, han visto, ¿no? Es que se filtró que en YouTube Kids sale Momo, que es esta cosa de miedo que le sale a los niños, o se filtró que, ¿no? Y hoy en día toda la parte del grooming, que es estos adultos que se hacen pasar por niños para relacionarse con los niños, también es una cosa fuertísima, ¿no? Entonces, híjole, es todo un tema. Yo no lo satanizaría porque tampoco se trata de eso, pero sí, en la medida de lo posible, un consumo mínimo. Consumo mínimo. Y también saber que si tienen menos pantallas los niños, tienen más capacidad de juego, de imaginación, de creatividad. Y no es que es, mamá, estoy aburrida. Ok, vamos a ver qué podemos hacer con la aburrición. Claro. Porque realmente es, mamá, estoy aburrida. La que le da ansiedad de la aburrición es, no, aburrida no. Sí. ¿Qué te pongo? ¿Qué te hago? ¿Qué todo? Y en algunas veces cuando piden la pantalla siento que falta de juego. O sea, a mí a veces cuando mis hijos me piden el celular o ver algo en la tele, si en ese momento tú les dices, órale, jugamos a las traes, te dicen, sí, claro, feliz. O sea, lo que quieren también es juego porque también es forma también de vincularte, de vincularse contigo. Cañón. ¿No? Ahora, también sé que hay mamás que necesitan de repente usar las pantallas porque necesitan, mientras hacen de comer o mientras se bañan y no tienen ayuda. Lo entiendo. Y entonces tampoco me gusta satanizar porque después hace sentir súper culpable a estas personas que sí dicen, es que a mí me salva la pantalla en determinados momentos. Sí. Si te tienes que bañar, date. Sí, pero que no sea de que, ok, ya no fue al partido de fútbol por quedarse a ver la pantalla y ya te empieza a dar una bandera roja, de decir, oye, ya se está perdiendo de actividades, de socializar, de tener deporte, de etcétera, ¿no? Ahí ya es un foco muy Y las rojo. pantallas de chiquitos sí, pero después empiezan los videojuegos de más pubertos y adolescentes. Y eso está fuertísimo porque los videojuegos, digo, el que es de fútbol, pero también hay unos de matanza, hay unos de guerras, hay unos de cosas agresivísimas, fuertísimas. ¿Cuáles son los contenidos que no deben de ver? Obviamente el tema de violencia. El tema de violencia, temas que no tienen que ver con la edad, ¿no? Muchas veces es como, claro, bueno, estamos viendo una película y entonces, no, o sea, yo me acuerdo de ver cosas mucho más chiquitas, de cosas que no entendías bien, que no sabías elaborar, que no le tenías la confianza a tus papás para preguntar qué estaba pasando. Entonces, no, o sea, hoy en día, con toda esta información que tenemos, también hay muchas páginas en internet que te dicen, a ver, ¿no? Hay uno que se llama Common Sense Media, que ahí pones tal película, tal episodio, tal serie o lo que sea, y te dice para qué edades, qué tema trata, qué. Y entonces también tú informarte antes de enseñarle cosas, porque puedes decir Common Sense Media, hay la versión en español, latino, está fácil. Perfecto. Y ahí es muy fácil, te dice qué edad es recomendada. O sea, porque, por ejemplo, sale Intensamente 2, pero creo que la edad recomendada mínima de Intensamente 2 es 7, 8. Y hay veces que llevas a niños más chiquitos que a ver, que no es que les pase nada, pero puede ser que pues no entienden bien. Se confunden. Como que su cerebro no está listo para procesar diferentes situaciones. Y no es que esté agresivo o malo, que haya una cosa mala con el contenido, no, pero sí te entiendo. O sea, les puede dar ansiedad cuando el elefante se va y se queda solito ahí en el inframundo, ¿no? Justo. O sea, literal. Y entonces ¿por qué yo el estoy lidiando con está una ahí? cosa de miedo y entonces eso me causa más miedo y entonces tengo pesadillas o muchas veces hasta Disney. Hay niños que van muy chiquitos a Disney y simplemente la sobreestimulación toda la noche tienen pesadillas. Sí. O regresan de Disney y están haciendo muchísimos berrinches. Y entonces muchas veces la sobreestimulación de las pantallas ayuda a que el cerebro
cerebro no entienda, ¿no? O sea, hasta Baby Einstein, ¿no? Tú ves Baby Einstein, el capítulo de la granja y está ¡mu! ¡Guau, guau, guau! ¡Kikiriki! Y tú vas a una granja de verdad Y no es así. y no pasa nada. ¡Mu! Y da un paso cada 3 minutos. Y entonces los niños quiero más estimulación. Entonces se vuelven más intolerantes a la frustración, se vuelven más impacientes. No son los colores reales de la vida real, o sea, el color del cielo, el color del pasto verde, ¿no? Son colores sumamente saturados. Entonces, pues obviamente queremos vivir en la fantasía, queremos vivir en la pantalla y no muchas veces el medio ambiente o y también la leía actividad. que, por ejemplo, Cocomelon era de las caricaturas que más rápido cambia las imágenes por minuto. Entonces eso hace que todo el tiempo estén sobreestimulados cuando en la vida afuera pues no estás cambiando de frames, ¿no? O sea, te estoy viendo aquí, o sea, cambia tu expresión, etcétera, pero no es como, ya de aquí nos fuimos a la cocina y de aquí nos fuimos a la sala, y etcétera, etcétera. Y entonces eso muchas de las pantallas perjudica a la tolerancia a la frustración, que de por sí los primeros 7 años de vida los niños no tienen tanta tolerancia a la frustración y ahora súmales pantallas, los puede acelerar más. Y hay mamás que reportan, claro, le quité la pantalla y lo vi más tranquilo, menos reactivo, con menos berrinches, menos enojado, menos agresivo. Entonces también hay que como que echar ojo en eso. Sí. Oye, hay una de las preguntas que siento que vienen mucho de la mano con la maternidad y la paternidad, es el tema de la culpa, ¿no? Adentrémonos, echemos un clavado con la culpa por trabajar, la culpa por no llegar al estándar de todas las exigencias que conlleva, la culpa cuando cometes errores. ¿Cómo se puede manejar la culpa de una manera más sana y cómo podemos transformar la culpa en algo positivo? Mira, creo que primero hay que definir qué es la culpa, ¿no? O sea, últimamente se ha satanizado la culpa. No, culpa es lo peor, cruz, ¿qué hago? Voy al psicólogo porque no quiero sentir culpa. Que no se nos olvide que hay una parte de la culpa que es positiva, ¿no? Claro, a mí que Brené te dice Brown, qué onda, ¿no? A mí Brené Brown tiene una frase que dice, yo soy pro culpabilidad. Y yo soy pro culpabilidad como Brené Brown. O sea, hay una parte de la culpa en donde que no se nos olvide que la culpa es este foquito rojo de nuestro sistema de valores que nos dice, ey, esto no va contigo. A ti no te gusta esto. Tú no le pegas a tus hijos, tú no les gritas. O sea, híjole, le hablaste horrible a tu amigo, tú no eres así. O sea, hay una parte de nuestro sistema de valores que tiene este foquito de la culpabilidad, que es real, es una culpabilidad en donde, híjole, sí, me la volé. Le grité horrible y eso no va conmigo y no va con el estilo de crianza que quiero y no va conmigo. Entonces, esa culpa real, si hay que verla, si hay que observarla, si hay que tampoco martirizarnos y no soy la peor mamá del mundo y ya quítenme a mis hijos, vengan por ellos, porque tampoco se trata de eso. Pero lo que hay que hacer es decir, ok, sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me gatilló? ¿Qué puedo hacer? A ver, estoy explotando mucho últimamente, voy a buscar ayuda, ¿no? Y esa es la culpa que yo llamo la culpa real. Pero hay otra culpa que es la culpa falsa, ¿no? Que es esta culpa que como sociedad nos ponen y nosotros nos las compramos felices, ¿eh? Porque no, muchas veces como mujeres somos multitaskers, entonces pero trabajamos de tiempo completo, pero somos mamás de tiempo completo, pero cuando hay show en la escuela yo soy la Caperucita Roja del show y cuando hay que disfrazarnos yo voy y me disfrazo y cuando hay que cocinar yo voy y hago el pastel decorado divino y entonces aparte tengo mi casa preciosa, pero aparte hago ejercicio, pero aparte ya bajé todos los kilos que subí en el posparto, pero aparte y entonces yo me estoy poniendo estos sombreros y feliz, ¿eh? O sea, la sociedad me los da y no soy víctima. Yo digo, claro. Entonces, cuando fallo en uno de esos, pues por supuesto que entra una culpabilidad terrible porque no estoy cumpliendo mi estándar de la ultra perfección de todos los 27 estándares que me estoy poniendo. Claro. Entonces, yo lo que le digo mucho a las mamás es, puedes hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, esa frase me encanta. Hay 24 horas al día. Decide en qué vas a dedicar tu energía, tu fuerza y tus horas. Porque si tú estás preocupándote, ¿no? Porque muchas veces la culpabilidad es que a mi hija le compré el pastel en el súper y no se lo hice yo y se lo decoré a mano y me estoy sintiendo culpable por eso. Ahí observa. Claro. Si es una culpa real de que sí estás tú porque eres pastelera y no le pusiste atención a tu hija, o más bien es, ¿por qué me estoy poniendo este estándar o esta expectativa que no, igual y no me corresponde? Entonces ahí tienes que hacer como un trabajo mucho de discernimiento de si es real o más bien es algo que me quiero convertir en superwoman, porque va a llegar un punto en donde vas a quebrar, porque estás balanceando tantas pelotas en el aire que una se te va a caer. Claro. Y hay una frase que me encanta que es, balanceamos muchas pelotas, pero hay unas pelotas que son de goma y hay unas que son de cristal. Y hay unas de goma que podemos dejar un rato y las de cristal tenemos que seguir balanceándolas, ¿no? La maternidad muchas veces son de cristal. Yo no puedo decirle a mi hijo, espérame, déjame darme un break de 3 semanas porque no estoy pudiendo, pero chance con el trabajo sí puedo, chance con aceptar otro nuevo proyecto puedo, ¿no? Pero hay cosas bien importantes que no podemos, o sea, que
No hay que no soltar puedes. y sí hay cosas que sí podemos soltar. Sí, y una cosa que también creo es que crecen tan rápido los niños que también si no aprovechamos estos años que están deliciosos, que están chiquitos, que se vuelve un espacio de mucho juego, de risa, ¿me entiendes? También se te va el tiempo. Yo veo, mi grande va a cumplir 6 y luego tengo a Lea que acaba de cumplir 4 y Enzo que tiene 1. Y veo a mi grande y digo, o sea, él ya se está convirtiendo en un niñito, o sea, ya como que se siente que ya se está yendo. Entonces es como, órale, venga, tienes de los 0 a los 6 o de los 0 a los 7 años para aprovecharles al máximo. No tapes tu agenda. Bueno, es lo que yo, o sea, lo que uso yo. No tapes tu agenda de todo porque también mi prioridad es estar con mis hijos y aprovecha esto porque luego cuando cumplan 7, 8 años, ellos van a estar un poco más independientes, te van a necesitar menos. Entonces un poco como acomoda las prioridades según cada etapa de tu vida, tanto donde tú estés viviendo tú en este momento hasta las edades de tus hijos, ¿no? Hay veces que vas a necesitar chambearle durísimo porque necesitas sacar adelante la casa o hay problemas económicos. Pues venga, órale, ahí chambearle durísimo. Chance, hay veces que, no sé, te vas a dedicar, o tu primer año de mamá, voy a dedicarme a estar con mi hijo, a disfrutar este momento. Y un poco tener esa sabiduría, ¿no? Que creo que obviamente es difícil porque hay tantos estándares que es como, ¿no? Claro, Queremos porque hacerlo aparte todo. es la primera vez en la historia que como mujeres se nos exige tanto. Y nos exigimos, ¿eh? O sea, no somos ninguna víctima. Sí, Pero hace poco platiqué con una mujer y hablaba mucho acerca de que el feminismo en muchas cosas ayudó muchísimo a las mujeres. Obviamente el tema de que podamos votar, de que usemos pantalones, el tema de que manejemos, el tema de que tengamos cuenta de banco, todas estas cosas, claro, han sido avances y cada vez se agradece muchísimo a todas las mujeres que han luchado por esta equidad, ¿no? Y esta equidad de oportunidades, ¿no? Y de leyes y de todo eso. Y por otro lado, hablaba de todo el daño que también ha hecho esta versión del feminismo donde se le exige más que nunca a las mujeres hacerlo todo, a que trabajes pero que seas mamá, pero hay tantas exigencias que obviamente al final se vuelve una cultura donde es más fácil caer en ansiedades y en por depresiones supuesto. por tantas Sí, la ansiedad y la depresión presiones. es mucho más fuerte en las mujeres. Y la carga mental que nos vamos cargando nosotros es muchísimo más fuerte. Sí, muchísimo más fuerte. Hablemos un poquito acerca de tu editorial nueva, que me Ay. gusta. Porque además una amiga mía, Lau Jauregui, acaba de publicar un libro con tu editorial. ¿De dónde surge y qué propósito tiene? Mira, es lo que más me tiene emocionada. Todos los días de mi vida me despierto y es lo que más digo, wow, qué gran día. A ver, yo escribí mi primer libro infantil, Amaya Estalla, hace 3 años. 4 años y lo publiqué hace 3 años. Y entonces cuando lo saqué, es un libro que habla de un erizo que estalla cada vez que se enoja, porque ayudando a los niños a entender con los berrinches. Los cuentos son sanadores, ¿no? O sea, cuando un niño observa o ve en otro personaje algo que le pasa a él, empatiza y simbólicamente resuelve muchas cosas. Entonces los cuentos de verdad son, bueno, y se han usado toda la vida, los cuentos, las fábulas, las leyendas, las historias, los arquetipos, o sea, es una cosa que ¿no? Que ayuda no solo a los niños, al ser humano, ¿no? Que la hemos usado por generaciones. Pero por millones de años, ¿no? O sea, la Biblia, o sea, todo de verdad todo está hecho de metáforas, de todo, es espectacular. Entonces, con los niños los cuentos sanan. Y entonces saco mi libro y mucha gente se me empezó a acercar. Oye, Mitch, quiero escribir mi libro. Oye, tengo una historia que escribí desde prepa que quiero. Oye, es que fíjate que mi hijo no sé qué. Oye, fíjate. Y dije, oye, pues órale, lo voy a hacer negocio. Sí. Y entonces me asocié con un gran amigo mío y entonces sacamos Nido Books, que es esta editorial en donde ayudamos a las personas a escribir sus libros infantiles. No me pasaba mucho que me decían, oye, Mitch, ¿puedes recomendar mi libro? Y me llegaban unos libros espectaculares, ilustrados increíbles y escritos con millones de texto o de adultos, cero dirigido a los niños. Y decían, no, es que qué increíble el libro, pero ¿por qué nadie los asesoró? Claro. ¿No? Porque pues, no todos somos escritores y no todos tenemos como Ese know-how. Sí. ese know-how de qué onda y cómo hablarle a los niños. Entonces dije, no, yo tengo que hacer esto. Entonces, ayudo a las personas desde la idea, el texto, las ilustraciones, la parte legal, la publicación, la impresión, la presentación del libro, etcétera, para que la gente publique sus libros infantiles. Creo que, no sé, tú vas a España, Argentina, a las librerías y, bueno, te desmayas de todo lo que hay. Aquí en México, normalmente son libros traducidos, son libros no de mexicanos. Entonces, con este afán de que más niños mexicanos lean y más autores mexicanos escriban y publiquen, salió Nido Books. Entonces, me trae emocionadísima. Entonces, es para todas las personas que tengo, por ejemplo, libros de papás que es, oye, yo le quiero transmitir este mensaje a mi hijo. Sí. O
de una dentista que quiero hablar de las caries, o de una persona que tiene una discapacidad, quiero hablar de esta discapacidad, o de, ¿no? O sea, tengo absolutamente de todo. Entonces ayudamos a las personas con su idea para publicar sus libros. Porque además siento que los cuentos infantiles tratan temáticas también muy de adultos, explicados de una forma muy sencilla y muy fácil. A mí uno de los libros que me cambió la vida fue este de Shel Silverstein, que se llamaba The Missing Piece Meets the Big O. Y literal explicaba un tema de relaciones. Me acuerdo que lo leí como a los 12 años y fue como, te lo echabas en un segundo, porque eran esto de texto, o sea, poquitito, y lo demás eran las imágenes. Y era como este triangulito que estaba buscando su Pac-Mancito, tipo como para hacer su media naranja y poder rodar juntos. Y al final en la historia se encuentra una pelotita que rueda sola. Le dice, ¿cómo le hiciste para rodar sola si yo tengo esquinas? Y le dice, pues date la vuelta y trabaja en ti. Trabaja en ti. Y al final la metáfora de la historia es que se va rodando con una pareja, independientemente, cada quien autónomo, pero en la misma dirección. Pero qué increíble que eso a tus 12 años te hizo clic. Me hizo muchísimo clic y fue como, wow, eres un genio que explicaste algo tan complejo como son las relaciones de pareja en literal un libro de 10 hojas explicado tan sencillo. Entonces siento que tiene mucho poder los cuentos sanadores. Yo a veces que leo cuentos de niños y digo, este libro no es de niños, Ajá, es de adultos, sí, es para mí, sí. lo escribo para mí. Y algunas películas también, o sea, ves una película de Pixar o Intensamente y también te habla a ti. Claro, la de Soul, ¿qué tal la de locura? Soul. Exacto, es de adultos. Es de adultos, completamente. Nos ayuda a nosotros a interpretar el mundo, ¿no? Oye, me gustaría cerrar con esta pregunta acerca de mucho lo que abordamos en este espacio de este podcast. Es mucho como cuáles son las cosas donde podemos aprender, qué pasa cuando no somos perfectos, qué pasa cuando nos equivocamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás en el hoyo? Entonces, ¿qué recomendarías hacer cuando te equivocas como papá o mamá? Imagínate que ya la super cajeteaste, ¿no? ¿Qué lo vas a hacer, eh? Cuando explotas o no estuviste presente para algo importante, cuando reaccionaste de una forma negativa, vete tú a saber. Cada quien tiene como su propio nivel donde dice, híjoles, ahora sí me la embarré en grande. ¿Cómo abordar esta situación con las infancias? Mira, yo creo que necesitamos entender que somos humanos. Y no sé por qué nos creemos que tenemos que ser perfectos. No somos perfectos en nada de nuestras áreas de nuestra vida. Entonces somos humanos y con nuestros hijos igual. Entonces en el momento en que tú la riegues, que la vas a regar, que pierdas el control, que te desesperes, que le grites, porque va a pasar, es humano. Vas a estar un día en donde estás de malas, en donde tienes alguna preocupación, en donde tienes algún familiar en el hospital, en donde eres humano. Y lo importante no es que la hayas regado, es que puedas reparar y puedas pedir perdón. Sí. Y puedas llegar a decirle, híjole, la regué, sé que no te tuve que haber gritado, te pido una gran disculpa, ¿qué puedo hacer para ayudarte a sentirte mejor? De verdad, ¿no? Y entonces tú como hijo no estás buscando a tu papá perfecto, estás buscando un papá humano que te diga, la regué, te pido una disculpa, Claro. ¿no? Muchas veces nuestros papás son estos seres perfectos de, no, ya si le pido perdón Sí, es doble sí, regada sí. porque, ¿no? Ya van a decir que entonces ya no me van a tomar Sí. en serio y entonces, y aquí Claro, es y el ego luego se mete ahí, ¿no? Cañón. Que haga que no pidas perdón con amigos, con tus hijos, con quien justo. sea. Entonces Sí. aquí es, se vale. Se vale. Pide perdón, repara y ojo, aprende. Claro. Ok, No lo vuelvas a hacer a no lo las vuelvas 2 a hacer. horas. Justo. Entonces vi qué fue lo que esto que me gatilló. Échate un clavado adentro de ti. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy cuidando lo suficiente yo? Porque, pues, obvio, toda esta parte viene también de una parte de no nos estamos cuidando tanto. Claro. Y entonces estamos hasta el borde, con 4 horas de sueño al día, con 300 horas de trabajo y pretendiendo ser una mamá paciente. Pues está imposible. Sí. Entonces también esta parte de autocuidado que es Claro. importantísimo. Autocompasión, ¿no? También por Cañón. ti. Genial, Mitch. Mil gracias. Esto me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy en Instagram como Michelle Asisca. Y bueno, pues de Nido Books. También lo pueden encontrar ahí la editorial en Instagram. Y en mi página de internet es nido.mx. Ahí Perfecto. pueden encontrar mis cursos, mis talleres, asesorías, mis libros, todo. Tus libros también los compran Todo, ahí ahí directo. los pueden comprar. Órale. Ok, genial. Buenísimo. Para cerrar, te quiero hacer 10 preguntas rápidas. La idea es que contestes con lo primero que te venga a la mente. Una respuesta corta es ideal. Para ti, ¿qué es crear? Híjole, sentirme viva. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Me da como un rush, así como interior muy fuerte, así, toda intensa. Sí, soy intensísima. Efervescente. ¿Qué alimenta tu alma? Híjole, la meditación. Uno de tus autores favoritos. Uy, últimamente traigo súper de moda a Abby Jiménez. Es una gringa que escribe novelas así, comedias a gusto, ya sabes, chick flicks en libros Sí. deliciosos. Uno de los mejores libros que has leído. Uf.
Qué grande pregunta. Creo que es el último que acabo de leer. El de Este dolor no es mío, de Mark Wolin. Me Ese trae, me que estoy dices. medio obsesionada con las constelaciones, entonces este libro es como, Sí. ¿no? Me trae Qué de moda. poderosas son las constelaciones. Cañón. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Híjole, ir a terapia. ¿No? Ir a terapia, quitas toda el ruido, la basura y te encuentras a ti. El problema más urgente para la humanidad. La conexión, la falta de conexión, es el problema que más estamos teniendo. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Yo creo que la compasión con nosotros mismos y con los demás, y con los niños, con las infancias. Siento que somos bien adultocéntricos de repente y no estamos enfocados tanto en los niños. Sí, y luego existe un poco de niñofobia, ¿no? Cañón. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Uf. No quiero sonar repetitiva, pero yo creo que la terapia. Y la terapia Sí, de entrarle. de bien. entrarle. Ajá, no de, ay, medio que hice, No. constelé aquí, fui a Los Ángeles. Sí, No. de rascar todo tu lodo. Exacto. Sí. Semanal. Sí. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear? Descansando. Yo creo que descansando y tener momentos de ociosidad. Porque entre más me lleno de cosas, menos creativa soy. Claro, menos espacio tienes para Justo. crear. Entonces me abro espacio, Sí. descanso y ahí es donde entra. Eso está buenísimo. Gracias, Mitch. Gracias por compartir toda tu experiencia, por compartir todos tus conocimientos. Es un placer tenerte acá y poder hablar de este tema de crianzas conscientes y un poco cómo navegar el tener hijos en un mundo donde no viene con ningún manual y estamos aprendiendo de la mano con ellos. Justo. Gracias a Así ti por que invitarme. gracias. Estoy feliz y podría estar 4 días hablando de También. estos temas que me rayan. Platicando horas. Gracias a ti que nos escuchaste el día de hoy. En este episodio compartió Mitch muchos recursos acerca de cómo podemos navegar para poder ser mejores papás y mamases, conscientes y poder guiar de una forma adecuada a nuestros niños con límites, con coherencia, con mucho amor, con mucho papacho y con este tema de crianza respetuosa. Así que está lleno este espacio de tips, de consejos, de cosas para poder accionar desde donde estamos y poder empezar a aplicar desde ya con nuestros hijos o también si te dedicas a temas de la infancia. Así que muchas gracias por escucharnos. Estamos en redes sociales como Marion Cortina y como Crear Transforma. Muchas gracias. Gracias.